Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy con Rosa Salas y Adrián Rojas presentaremos al profesor y matemático Ronald Cordero Méndez. Pero, ¿quién es este profesor y matemático y qué contribuciones ha hecho? Ronald Cordero Méndez es un investigador costarricense especializado en matemática, reconocido por sus innovadores aportes en el campo de la factorización de números enteros. Ha desarrollado una serie de teoremas y métodos que han sido publicados en la revista académica El Labrador, donde destaca por formular nuevas formas de descomposición numérica a través de expresiones algebraicas avanzadas. Entre los aportes más destacados tenemos lo que es el primer teorema de la factorización de Cordero en los números enteros, el dos teoremas de la factorización de Cordero en el conjunto de los números enteros, factorización completa de números de la forma RNP y el teorema general de la factorización de Cordero. En lo que es el teorema de la factorización de Cordero en los números enteros, publicado en 2021, introduce su primera formulación formal para factorizar ciertos tipos de enteros mediante métodos algebraicos propios. En los teoremas de la factorización de Cordero en el conjunto de los números enteros, publicado en 2022, esta publicación sistemiza su propuesta teórica, ampliando su alcance y proponiendo más de un teorema relacionado con lo que es la factorización. En la factorización completa de números de la forma RNP, aporta un enfoque algorítmico para la factorización de estructuras numéricas complejas con bases en números primos específicos. En el teorema general de la factorización de Cordero 2023, este trabajo resume y generaliza su teoría, complementándola con algoritmos y programas computacionales, consolidando lo que se llama el cuarto teorema de la factorización de Cordero. En lo que ha sido el impacto académico educativo, el profesor Cordero ha sido un referente en el ámbito local y nacional en Costa Rica por su dedicación a la enseñanza de las matemáticas y su impulso para desarrollar métodos propios que combinan creatividad matemática con rigurosa científica. Aunque sus investigaciones no tienen alta visibilidad internacional, su enfoque original en factorización representa una contribución valiosa a la matemática teórica y a la educación matemática en general. Además de su publicación el libro en la editorial Generis Publishing en 2022, su obra Los teoremas de la factorización de Cordero en el conjunto de los números enteros se publicó como un libro de 71 páginas, destacado por representar el primer método que factoriza números compuestos utilizando fórmulas matemáticas explícitas. En importancia y aplicaciones tenemos la contribución a la teoría de números. Ofrece nuevos teoremas que proponen métodos de factorización para números enteros de gran magnitud, algo relevante en ámbitos como la criptografía. Aplicación y práctica en sus algoritmos y software permite automatizar el proceso de factorización, facilitando las aplicaciones prácticas en investigación matemática y potencialmente en criptoseguridad. En la innovación local, aunque las publicaciones tienen visibilidad limitada en ciencia matemática global, representan un enfoque original desde Costa Rica, enriqueciendo el panorama nacional de investigación en matemáticas. Buenas tardes. Les voy a comentar sobre la factorización de números enteros utilizando polinomios generadores de números primos. Para la teoría de números, encontrar un algoritmo fácil de manejar en tiempo polinomio que resuelva de una vez por todas la factorización de números enteros sería uno de los mayores logros para los matemáticos. Entender la distribución de los números primos, qué patrones siguen o cómo diferenciarlos del resto de los números son un problema que ha sido un dolor de cabeza, nos comenta el profesor don Ronald Cordero. El algoritmo factorización de números polinomiales de la fórmula 4r al cuadrado n al cuadrado más 4rn más 2p r al cuadrado más 1, que es lo mismo que paréntesis 2rn más 1 al cuadrado más 2p r al cuadrado, donde r pertenece a los enteros
R es distinto de 0, N pertenece a los enteros y P pertenece al intervalo 3, 5, 11 y 29. Es el algoritmo planteado por don Ronald Cordero Méndez. El algoritmo RNP de Cordero para factorizar completamente números de la forma 4r al cuadrado n al cuadrado más 4rn más 2pr al cuadrado más 1 es conocido como el algoritmo RNP. Este algoritmo permite factorizar completamente números polinomiales de la forma paréntesis 2rn más 1 al cuadrado más 2pr al cuadrado. El usuario va dando valores de entrada a r, a n y a p, y el algoritmo construye el número polinomial paréntesis 2rn más 1 al cuadrado más 2pr al cuadrado, luego lo factoriza en sus factores primos. El algoritmo RNP nos dice que n pertenece a los enteros, que r pertenece a los enteros y r va a ser distinto de 0. Y P pertenece al intervalo 3, 5, 11 y 29. T sub phi pertenece a los enteros y T sub phi tiene que ser distinto de 0. Para encontrar el valor de phi se utiliza la fórmula raíz cuadrada de menos 2p T sub phi al cuadrado más 2 paréntesis 2rn más 1 por T sub phi más r al cuadrado. El algoritmo se divide en dos partes. La primera parte dice que si existe al menos un T sub phi que pertenece a los enteros, donde ese T sub phi es distinto de 0, tal que phi pertenece a los naturales, entonces el número polinomial paréntesis 2rn más 1 al cuadrado más 2pr al cuadrado es un número compuesto. Caso contrario, paréntesis 2rn más 1 al cuadrado más 2pr al cuadrado es un número primo. La segunda parte del algoritmo nos dice que si paréntesis 2rn más 1 al cuadrado más 2pr al cuadrado es un número compuesto, con el par ordenado T sub phi, phi, donde T sub phi pertenece a los enteros, phi pertenece a los naturales y obtenemos la fracción menos r más phi sobre 2 por T sub phi, que es igual a decir T sobre B, con T y B primos entre sí, entonces 2T al cuadrado más PB al cuadrado, si es impar, o 2T al cuadrado más PB al cuadrado sobre 2, si es par, es un factor de paréntesis 2rn más 1 al cuadrado más 2pr al cuadrado. Aplicaciones del algoritmo RNP. Aquí vamos a dar unos ejemplos de este algoritmo. En el primero vamos a dar a R el valor de 8, a N el valor de 426 y a P el valor de 11. Anteriormente enunciamos la fórmula para sacar phi. Entonces, phi sería igual a raíz menos 2 por P, nos da menos 22 por T sub phi al cuadrado más 2 por paréntesis 2rn más 1 nos da 13.634 por T sub phi y r al cuadrado nos da 64. T sub phi pertenece a los enteros y T sub phi tiene que ser distinto de 0 a como lo enunciaba el algoritmo. Si aplicamos el algoritmo, obtenemos un único par ordenado entero, o sea, el número polinomial es biprimo o semiprimo. El par ordenado que vamos a obtener es 21,526. Ya procedo a explicarles en el Excel cómo lo obtuvimos. Recuerden que habíamos dado a R el valor de 8, a N el valor de 426 y a P el valor de 11. Esos son valores que yo puedo aquí cambiar en este Excel. A T sub phi dijimos que eran enteros y aquí vamos a encontrar el valor de phi. Eso es con esta ecuación que ya la habíamos visto con anterioridad, la cual la tengo aquí definida. Yo empiezo a revisar y recuérdense que debo obtener un par de números enteros. Entonces, si me empiezo a fijar aquí hacia abajo, puedo determinar que aquí tengo el primero, 21 y 526. Si yo sigo revisando en este Excel hacia abajo, no encuentro más pares ordenados.
Vean la importancia de este algoritmo de don Ronald Cordero. Si hubiésemos tenido que hacer esto de forma manual, hubiésemos tenido que calcular aproximadamente 620 números. Y nos dimos cuenta entonces que el único par de números enteros que encontramos fueron el número 21 y 526. En el Excel pudimos verificar que el par ordenado del subfi, fi es 21,526. El número polinomial nos lo da esta ecuación, 4r al cuadrado n al cuadrado más 4rn más 2pr al cuadrado más 1. Sustituyendo los valores nos damos cuenta que el valor es 46.472.897. Ahora vamos a calcular el menos r más phi sobre 2 por t sub phi. Recordemos que r era 8, entonces sería menos 8 más phi, que es 526, sobre 2 por t sub phi, que es 21. Nos da 37 sobre 3. Sabemos que 37 y 3 son números primos entre sí. Por lo que ahora procedemos a calcular el valor de 2t al cuadrado más pb al cuadrado. Sustituyendo estos valores, encontramos que el valor es 2837. Es un factor del número polinomial. Ahora vamos a proceder a calcular menos r menos phi sobre 2 por t sub phi. Tenemos que sería menos 8 menos 526 sobre 2 por 21. Y obtenemos los números menos 8 y sobre 7. Procedemos a calcular 2t al cuadrado más pb al cuadrado. Sustituyendo sus valores, obtenemos que el valor es menos 15.303, que es el otro factor del número polinomial. Como no hay más pares ordenados enteros generadores por el algoritmo, tenemos que los números primos de el número polinomial son 2837, que fue el primer factor que encontramos. Si dividimos el número polinomial entre 2837, obtenemos el valor de 16.381. Al multiplicar estos números, 2837 por 16.381, obtenemos el número polinomial. Con la calculadora Dario Alper, esto lo podrían hacer en Google, podemos irnos al número 4 que dice factorización usando curvas elípticas, anotamos el valor del número polinomial, le damos factorizar y obtenemos los dos números primos que encontramos anteriormente, por lo cual podemos verificar que los datos encontrados son correctos. Una segunda aplicación o ejemplo del algoritmo RNP de Cordero, en este le vamos a dar el valor a R de 6, a N de 414 y a P de 29. Luego ya tenemos la formulita de phi, ¿verdad?, que está enunciada en el algoritmo. Menos 2 por P nos da menos 58 por T sub phi al cuadrado más 2 por paréntesis 2Rn más 1, donde sustituimos la R por 6, la N por 414, nos da 9.938 por T sub phi, y sabemos que R vale 6, y 6 al cuadrado es 36. Que T sub phi tiene que pertenecer a los enteros y T sub phi tiene que ser distinto de 0. Si aplicamos el algoritmo, no obtenemos pares ordenados enteros, por lo que el número polinomial 4r al cuadrado n al cuadrado más 4rn más 2pr al cuadrado más 1, sustituyendo los valores r por 6, n por 414 y p por 29, nos genera el número polinomial 24.693.049. Y como nos dice el primer enunciado del algoritmo RNP de Cordero, si no hay un par ordenado de sub phi, phi, que pertenezcan a los enteros, el número polinomial encontrado es un número primo. Ya lo vamos a ver también en la calculadora de Dario Alper. Nuevamente nos vamos al número 4 y anotamos el número polinomial en la calculadora, le damos factorizar, inmediatamente ella nos dice que es un número primo. También se los voy a explicar en el Excel a continuación. Okay, nuevamente nos venimos al Excel, a R le damos el valor de 6, a N 414 y P 29. Aquí tengo T sub
fueron en el 2023 el teorema general de la factorización de Cordero, la revisión Labrador número 7, volumen 2. En el 2023 el teorema general de la factorización de Cordero, revista Labrador número 7, volumen 1. En el 2023 factorización completa de números de la forma n al cuadrado más r paréntesis r menos 2 por n más p por r al cuadrado menos 1 más 1 con r, n que pertenece a los naturales y p que pertenece al intervalo 2, 3, 5, 11, 17 y 41. En la revista Labrador número 7, volumen 1. En el 2022 los teoremas de factorización de Cordero en el conjunto de los números enteros en la revista Labrador número 6, volumen 1. También don Ronald nos comentaba que tiene unas publicaciones en Brasil. Vemos la importancia de este algoritmo RNP para poder factorizar números, para encontrar sus factores primos, porque si lo hiciéramos de manera manual, tendríamos que hacer muchísimos cálculos como lo vemos en el Excel. Sin embargo, nos decía qué limitación tiene, que está limitada para un intervalo bastante pequeño de números. Por eso él decía que uno de los logros más importantes para los matemáticos sería poder encontrar ese algoritmo importante, ¿verdad?, para la factorización de números primos. Muchas gracias.